Bienvenidos. En este video encontrará un resumen explicativo de los puntos principales de vida y ministerio cristianos del 5 al 11 de agosto 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos entonces a comenzar. Para esta semana tenemos la lectura de la Biblia que corresponde a Salmos 70 al 72. Y en la primera sección, Tesoros de la Biblia, estaremos escuchando un discurso que se titula Háblele sobre el poder de Dios a la próxima generación. Este discurso nos enseña la importancia de ser generosos y compartir tesoros espirituales, experiencias, vivencias con los demás. Veremos la importancia de hacerlo y cómo esto puede tener un buen efecto sobre otros. En Perlas Escondidas veremos cómo se cumplió la promesa que el Altísimo hizo al padre Abraham en cuanto a heredar, conquistar ciertas tierras o territorios y el cumplimiento de esto en los días de David y Salomón, por supuesto los reyes de Israel. Luego saltamos a nuestra vida cristiana. En cuanto al tema de ideas para la adoración en familia, no se preparó un video en cuanto a esta sección, ya que más que todo es un análisis con el auditorio basado en los puntos que aquí aparecen. Entonces es más como un repaso, son varios puntos. Y concluimos con el estudio bíblico de la congregación, capítulos 13. Veremos cómo el Espíritu Santo guiaba y operaba en tiempos de los apóstoles. Hoy en día la cosa es distinta, no es exactamente lo mismo, pero nos esforzamos por seguir los mismos principios. Pasaremos entonces, empezamos con el primer discurso de los tesoros de esta semana. El tema de este discurso es: háblele sobre el poder de Dios a la próxima generación. A modo de introducción, ¿qué miramos en esta imagen? Estas son carreras de relevos, pero cada vez que el relevo llega, debe pasarse algo. Es este pequeño bastoncito o estafeta de atletismo. Ahora, vamos a pensar que está esta persona corriendo, el corredor que lleva la estafeta. Él va contento, va corriendo y lleva la estafeta. Pero, por alguna razón, cuando llega el momento en que termina su carrera, termina su camino, llega el momento de pasarle la estafeta a su relevo, al siguiente corredor. ¿Qué pensaría usted si el que lleva la estafeta no quiere pasarle la estafeta al relevo, al siguiente corredor? ¿Cómo se vería eso? Sin duda, se vería mal. Pero más que mal, sería algo ilógico, algo en cierto modo que no tiene sentido. ¿Por qué entonces está corriendo y participando si no quiere dar el siguiente paso que se supone debe dar, que es compartir o darle la estafeta al siguiente corredor? Hemos usado este ejemplo porque de eso se trata, de hablarle de Jehová a la siguiente generación en la congregación. Podemos ver cómo hay hermanos en las congregaciones de mucha experiencia, pero ¿qué pasaría si ellos no quisieran hablar su experiencia con las nuevas generaciones? Esto sería como el ejemplo que acabamos de poner. El corredor lleva la estafeta, los hermanos llevan su gran experiencia, pero, ¿sabe? Hay un momento en que el corredor que lleva la estafeta llega a un punto de la carrera donde termina su trayecto. Y esto es así, los hermanos mayores llega a un punto de su vida en que termina su trayecto en este sistema. ¿Qué hace el corredor entonces? Le da la estafeta al siguiente corredor. De igual forma, los hermanos mayores en las congregaciones dan la estafeta a los siguientes corredores
cuando ellos comparten sus experiencias. Por supuesto, las comparten con quienes están realmente interesados, los respetan y desean escuchar o adquirir esta estafeta, porque podría darse el caso, volviendo al ejemplo, el corredor le da la estafeta al siguiente relevo, pero el siguiente relevo está distraído, está viendo a otro lado, no se mueve lo suficientemente rápido y se le cae la estafeta de la mano. Bueno, también eso podría pasar. Esta sería la otra perspectiva, que estos hermanos jóvenes no les interesa, no aprecian, no valoran el tener a un gran corredor o a grandes corredores de experiencia entre ellos. Notamos aquí cómo es esto en dos vías. No solamente es de dar, sino también recibir, aprender a recibir y también aprender a dar. Contradictoriamente, a veces los hermanos quieren recibir estas experiencias, esta estafeta, pero a lo mejor los hermanos mayores no están dispuestos a compartirla. No estoy generalizando y diciendo que todos son así. Y pudiera ser al revés, que los hermanos mayores sí quieren compartir su experiencia, pero los jóvenes, en general, donde ellos están, no están interesados en recibir la estafeta, en recibir la experiencia. Veamos cómo el rey David fue formando su estafeta, por así decirlo. Podemos ver aquí en el Salmo 71:5. Porque tú eres mi esperanza, oh Señor soberano Jehová, en ti he confiado desde mi juventud. Desde su juventud, él vio cómo Jehová lo cuidó de bestias salvajes, pero no es que Dios enviara un ángel del cielo para que a él no le tocaran un solo cabello, más bien Dios le dio las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, le dio así también el temple para poder enfrentar a estas fieras salvajes. Todo esto lo preparó para el futuro, no solo para atacar, sino también para cuidar a las ovejas del rebaño. Todo esto lo preparó para desafíos mayores en el futuro, para enfrentar no solamente al gigante Goliat. La Biblia dice que habían otros gigantes. Ese día que él fue a enfrentar al gigante Goliat, dice que tomó no solo una piedra, sino tomó otras piedras. ¿Por qué? Porque no era nada más el gigante Goliat, habían otros gigantes por allí. Eso está en la Biblia también, solo que a veces lo leemos y no nos damos cuenta, pero la Biblia menciona a otros gigantes que amenazaban al pueblo de Dios. Pero por protagonismo, normalmente pensamos solamente en Goliat. Y no solo eso, para enfrentar las traiciones, las enemistades, él fue ungido por el profeta y recibió el aceite. Él iba a ser el próximo rey de Israel, pero por alguna razón muchos se alejaron de él y los que estaban cerca de él algunas veces lo traicionaron, lo menospreciaron, lo hicieron de menos y hasta querían eliminarlo, como era el caso del rey Saúl. Todo lo que él vivió lo estaba preparando para el futuro, para mayores bendiciones y asignaciones que él iba a recibir. Él vio cómo Dios lo cuidó en todo sentido a lo largo de su vida, incluso en su vejez. En el Salmo 71:9 dice: no me rechaces en mi vejez, al fallarme las fuerzas, no me abandones. Ya para este punto él ya no era el joven simpático y atractivo y valeroso, que cuidaba de las ovejas, que derrumbaba gigantes y que peleaba batallas. Ya era un hombre mayor, que ya no podía hacer tanto como antes. Pero Jehová en ningún momento lo desechó o lo hizo de menos. Todo lo contrario, él siguió cuidándolo. Vemos en el Salmo 71:17 y 18. Dice en el 18: aun cuando sea viejo y tenga canas, que a muchos no nos gustan las canas,
podría ser, algunos sí, a otros no. No me abandones, deja que le hables sobre tu poder a la próxima generación, sobre tu poderío a los que están por venir. Notamos aquí cómo él tenía el anhelo de expresar a la siguiente generación todo este legado espiritual, que vendría a ser como este ejemplo de la estafeta del atletismo. Así que el corredor no se guarda para él la estafeta, se la da al siguiente relevo. Los hermanos espirituales son corredores espirituales, no se guardan para ellos su experiencia, están dispuestos a compartirla con los nuevos corredores. Eso fue lo que hizo el rey David, y eso es lo que hermanos en tiempos modernos se esfuerzan por hacer también. Por eso, como conclusión, ¿a qué hermano de la congregación donde usted asiste le gustaría entrevistar en su adoración en familia? Puede ser que sea un hermano mayor, puede ser que sea un hermano no tan mayor, pero lo importante es entrevistar a alguien. Sin duda será un evento inolvidable. Este fue el discurso de los tesoros para esta semana. Ahora pasaremos a las perlas escondidas. Para esta semana tenemos la lectura de Salmos 70 al 72. Vamos a dar inicio con la primera pregunta que está extraída del Salmo 72:8. Y dice: Él gobernará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Pregunta: durante el reinado de Salomón, ¿cómo se cumplió lo que Jehová le prometió a Abraham en Génesis 15:18? Y ahí dice que la descendencia de Abraham se le daría esa tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Respuesta: podemos ver que el reinado de Salomón abarcó todos estos territorios, todos estos lugares o tierras, tuvo un gran alcance, fue el apogeo, fue el momento dorado en aquellos tiempos de la nación de Israel. Parece ser que la promesa de Jehová a Abraham se cumplió a plenitud hasta la época de el rey David y de Salomón su hijo, cuando la frontera de Israel llegó a incluir el reino arameo de Sobá, que limitaba con el Éufrates al paso de este río por la zona septentrional de Siria. A continuación veremos algunas de las perlas que hemos encontrado en la lectura de esta semana. Número 1. El Salmo 72. Aquí vamos a leer el Salmo para tener una mejor comprensión. Y ahí dice que los que quieren quitarme la vida queden avergonzados y deshonrados, que los que se alegran de mi desgracia retrocedan humillados. Nos enseña y recuerda que no debemos alegrarnos del mal que le ocurre a otras personas. Tendríamos que rendir cuentas a Jehová por esa falta. Número 2. Salmo 73 dice que los que se burlan de mí diciendo: ¡ah, qué bien!, se les haga retirarse avergonzados. Vemos que los enemigos de David querían acabar con él, buscaban su vida. Sin embargo, en vez de tomar represalias contra ellos, él ejerció fe en que Dios los avergonzaría. En otras palabras, Dios se encargaría de ellos. Él daría a cada quien lo que corresponde. La venganza es de Jehová. Número 3. Salmo 75. Dice: pero yo estoy indefenso y soy pobre. Oh Dios, actúa rápido a mi favor. Tú eres quien me ayuda y quien me rescata. Oh Jehová, no te demores. El saber que nosotros, por ser siervos de Jehová, podemos confiar en que Él obre rápidamente a favor nuestro, nos da consuelo y fortalece nuestra fe. Él sabe lo que cada uno de sus siervos por todo el mundo está pasando, necesita y cómo suministrárselo. Nuestro amoroso Padre realmente es el proveedor de escape, justamente cuando lo necesitamos.
A veces, como David, nos damos cuenta de que nuestras propias faltas nos han metido en una situación mala. 4. Salmo 75, el mismo versículo, nuestro Dios ha provisto un sumo sacerdote que puede condolerse de nuestras debilidades y por medio de él podemos acercarnos al trono de bondad inmerecida, para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo oportuno. Nos sentimos verdaderamente agradecidos por este sumo sacerdote compasivo, Jesucristo, quien, bajo la dirección del Padre, nos puede ayudar y rescatar. Número 5. El Salmo 71:1 dice: En ti, oh Jehová, me he refugiado, que yo nunca quede avergonzado. Nos enseña que es importante refugiarnos en Jehová. Quizás pensamos que eso suena lógico y fácil, pero en el mundo real, los poderosos de este mundo se refugian en búnkers, refugios subterráneos. Las personas en general en líderes humanos, políticos, en sus bienes materiales. Nosotros tenemos el mejor refugio, Jehová. No tenemos miedo a quienes solo matan el cuerpo físico, pero no pueden hacer nada más. Número 6. Salmo 71:9 nos dice: No me rechaces en mi vejez. Al fallarme las fuerzas, no me abandones. Es muy normal que las empresas, las organizaciones en general, van desechando al personal que tienen, generalmente por temas de edad, los van depurando y no les importa en lo más mínimo. Vemos que en las congregaciones hay muchos hermanos, como el rey David, mayores. A pesar de que han llegado los días calamitosos de la vejez, hacen todo lo que está a su alcance para seguir alabando a Dios. Muchos no pueden hacer lo mismo que antes en distintos aspectos de su vida, como el servicio del campo. Es importante que los respetemos y que los ayudemos. Número 7. Salmo 71:9. Jehová no desecha a sus siervos fieles por su edad avanzada. El salmista no estaba diciendo que él se sintiera desechado o abandonado por Dios. Más bien reconocía que al hacerse mayor necesitaba aún más confiar en el Creador. Jehová responde a la lealtad de sus siervos apoyándolos a lo largo de toda su vida. A menudo lo hace mediante otros hermanos cristianos. Número 8. Salmo 71:14 dice el Salmo: Pero yo seguiré esperando, te alabaré cada vez más. Nos enseña que podemos imitar a David y alabar a Dios cuando predicamos, cuando hablamos sobre Jehová con nuestros amigos y familiares y cuando cantamos las canciones del reino. Por eso, la próxima vez que entonemos una de estas canciones del reino, podemos prestar especial atención al mensaje, a la letra. Esto nos permitirá mantener la alegría mientras seguimos esperando en Jehová a que Él actúe. Número 9. Salmo 72:2 dice: Que defienda con rectitud la causa de tu pueblo y con justicia la de tus humildes. Nos enseña que la persona que recibe autoridad, y esto, hermanos, es de distintos modos, y puede ser incluso en la congregación, incluso en un puesto de trabajo seglar, por ejemplo, puede usarlo para defender y ayudar a los necesitados. Pero vivimos en un mundo en que las personas, cuando reciben un poco de autoridad, les ocurre el síndrome de Nerón, el neronismo. Se creen que ellos son dioses y usan esta autoridad para su propio y egoísta beneficio, solo para ellos, nada para los demás. No les interesa en lo más mínimo los necesitados. Es impresionante el alto grado de indiferencia y de falta de compasión, de empatía, de humanidad. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo no fue así, y anhelamos que llegue el tiempo de su reino.
Número 10. Salmo 72, 12 nos dice el Salmo, porque Él rescatará al pobre que grita por ayuda, también al humilde y a todo el que no tiene quien lo ayude. Podemos tener la seguridad de que Jesús ve nuestro dolor. Él librará al pobre que clama por ayuda, al afligido y a cualquiera que no tiene quien lo ayude. Su amoroso Padre siempre está escuchando a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón y vendando sus heridas. Y lo mismo hará Cristo. 11. El Salmo 72:13 dice: tendrá compasión del humilde y del pobre, y a los pobres les salvará la vida. Últimamente, la organización, mediante el folleto Una obra de amor, nos está exhortando a no solo repartir publicaciones en la predicación, sino más bien a mostrar compasión, empatía, bondad, y esto es pasando a la acción específica, dando ayuda específica, ayuda práctica. No está hablando de darle una revista, un tratado a alguien que tiene necesidad. Ahí dice específicamente ayuda práctica, incluso hay videos que así nos lo están confirmando. De esa otra manera, también estamos dando un buen testimonio e imitando a nuestro Señor Jesucristo. Claro está, nosotros no somos una organización de beneficencia, de hecho la organización tampoco dispone de los fondos a nivel mundial para ayudar a personas en necesidad. Esto más que todo lo estamos haciendo nosotros a nivel individual como publicadores, pero es algo en que en un sentido individual estamos imitando a Jesús y Él nos bendecirá por ese buen actuar. Ahora, después de escuchar las perlas, pasaremos a la parte final, que es el estudio bíblico de la congregación. Tenemos el capítulo 13, párrafos 17 al 24, y con esto concluimos el capítulo 13. El subtema: los apóstoles y los ancianos se reunieron. Párrafo 17. ¿Quiénes formaban el cuerpo gobernante y por qué estaban incluidos los ancianos de Jerusalén? Bueno, hermanos, en primer lugar, es algo importante aclarar que nosotros en tiempos modernos utilizamos esta terminología como por ejemplo cuerpo gobernante, pero por alguna razón podría ocurrirnos un efecto Mandela, que después de ver el capítulo 15 de Hechos pensábamos que allí decía explícitamente la expresión cuerpo gobernante, pero en realidad esa expresión no aparece en las Escrituras, es nada más un término, un concepto que hoy en tiempos modernos utilizamos. Pero, repito, si nos apegamos directamente a lo que dice el capítulo 15 de Hechos y toda la Biblia, en ninguna parte aparece la expresión tal cuerpo gobernante. Claro, hay otras expresiones que hoy también nosotros utilizamos como sucursal, por ejemplo, comité de construcción. Eso tampoco aparece en la Biblia, pero es importante aclararlo. Lo que nada más menciona es los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Ese concepto es el que nosotros hoy denominamos cuerpo gobernante. Es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque a veces nuestros estudiantes de la Biblia nos preguntan en dónde aparece la expresión cuerpo gobernante. Esclavo fiel y prudente sí aparece en Mateo 24:45, pero cuerpo gobernante como tal, eso no aparece explícitamente en las Escrituras. Entonces, dicho eso, podemos mencionar que estaban los ancianos porque algunos de los apóstoles fueron perseguidos y hasta encarcelados, y algunos ejecutados. Por ejemplo, el apóstol Santiago había sido ejecutado, un hombre muy valiente, valeroso. Su sola presencia animaba e impulsaba a los demás, pero fue eliminado. Y al menos por un tiempo, Pedro también estuvo en prisión. Y Pablo también pasó por dificultades parecidas. Incluso hubo intentos de eliminarlo. Así que, como un plan B,
contaban con otros varones ungidos con Espíritu Santo que garantizaba que siempre habrían hermanos capacitados dirigiendo la obra. Recuerde, decir Espíritu Santo en tiempos bíblicos no era como hoy. Hoy nosotros tenemos el concepto que nada más lo pedimos y ahí quedó. Pero en realidad en tiempos bíblicos el Espíritu Santo se manifestaba. Era tan evidente que les daba a ellos facultades sobrenaturales, como por ejemplo hablar otros idiomas, realizar curaciones físicas, curaciones y liberaciones espirituales también. Dice el relato que también tenía como forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban reunidos, y no eran nada más los apóstoles o el cuerpo gobernante, si así lo quiere decir, los que tenían el Espíritu Santo. Muchos hermanos de la congregación lo tenían, hasta se hablaba del bautismo en el Espíritu Santo. Incluso algunos gentiles, como estaremos viendo a continuación. 18 y 19. ¿Cuál fue el argumento de Pedro y a qué conclusión se esperaba que llegaran sus oyentes? Pedro, de una manera respetuosa pero clara, le dijo a los que estaban allí reunidos que Dios conoce los corazones de todas las personas, judíos y gentiles, y que todos, también de todos los que formaban la congregación. También dijo que Dios hizo algo que no esperaban algunos. Dios dio su Espíritu Santo a judíos, como pasó en el Pentecostés, pero también a gentiles. Y algunos hasta pensaron que estaban borrachos, pero Pedro les dijo, no es así, simplemente fueron embestidos con Espíritu Santo. Así que alguien podría pensar, incluso aquellos que estaban promoviendo la circuncisión, ¿cómo es posible que Dios le diera Espíritu Santo a los gentiles? ¿Qué porción tienen ellos? ¿Qué tienen ellos que ver en este plan? Pero Pedro usó este punto para demostrar que Dios había aprobado a aquellos gentiles, que no les dijo, ¿saben qué? Para recibir Espíritu Santo tienen que circuncidarse primero y hacer todas las obras de la ley. Dios no hizo eso, Él simplemente se los dio. Por supuesto, ellos habían demostrado la correcta actitud. No era para cualquier gentil. Pero aquí Dios mostró que no estaba haciendo diferencia o parcialidad. Otro comentario. Al escuchar estas palabras de Pedro, ayudaron significativamente a llegar a la conclusión correcta, a aclarar las ideas. Si Dios ya no estaba haciendo distinciones entre judíos y gentiles, ¿por qué entonces iba un simple humano o un grupito de humanos a empezar a hacer distinciones, a poner reglas que Dios no había puesto? Nuevamente, esto era ponerse en el lugar de Dios y, lo más triste, atreverse a hablar como si Dios estuviera hablando. Este era parte del cambio que ellos tendrían que adaptarse. Ya no iba a ser el sistema o la manera anterior, sino esta manera actual. Pedro también destacó que Dios acepta la adoración de alguien por su fe en Cristo y no por su obediencia a la ley de Moisés. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo vemos aquí en Gálatas 2:16. El texto dice, reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Estamos hablando de más de 613 preceptos. Y no solo eso, si a eso le sumamos las tradiciones rabínicas, las tradiciones de algunos fariseos, que ellos enseñaban como si hubieran sido también inspiradas por Dios, eran incontables reglas, tradiciones y, por supuesto, los más de 613 mandamientos, sin incluir los 10 mandamientos.
Entonces, aquí hay un punto interesante. Ellos llegaron a esa conclusión que entonces no era necesario insistir y hacerle caso a aquellos que estaban insistiendo en promover nuevamente la obediencia de los 613 o más preceptos o mandamientos y así también las tradiciones de algunos rabinos para salvarse, sino nada más la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se escucha fácil, pero eso engloba otras cosas y por supuesto engloba también seguir escuchando lo que Dios dice en su palabra. Párrafo 20. ¿Por qué dijo Pedro que los defensores de la circuncisión estaban poniendo a prueba a Dios? Porque era evidente que Dios había hablado y había tomado una decisión. La manera también en que Él había usado su Espíritu Santo para confirmar su aprobación a los gentiles que estaban entrando a la congregación sin ellos estar circuncidados. Pero no solo eso, estaban también poniendo a prueba la paciencia de Dios. Este es un punto interesante, ya que a pesar de que Pablo estaba presente entre ellos, la Biblia dice que cuando Timoteo llegó a la congregación, sí lo circuncidó por consideración a los cristianos judíos. Es solamente un detalle, podría parecer contradictorio, pero la Biblia así lo menciona. Entonces ya no estaban obligados a circuncidarse, pero por conciencia o consideración Pablo procedió a circuncidar a Timoteo. Ese es otro tema. Otro comentario: los defensores de la circuncisión estaban tratando de obligar a los cristianos gentiles a que también cumplieran la ley de Moisés, más de 613 mandamientos, además de tradiciones y costumbres rabínicas, cuando ni siquiera los propios judíos habían podido cumplir en su totalidad toda aquella ley, y por eso habían consecuencias. Y Pablo, de una manera magistral en sus cartas, pasa a razonar y a decir: si nada más se trata de guardar la ley, ¿qué sentido tiene entonces que Cristo haya venido y dado su vida como rescate? Si nos vamos a salvar por las obras de la ley, ¿para qué entonces predicar a Cristo? ¿Y para qué entonces Él murió y dio su vida en el madero de tormento? Eso es lo que Pablo dice. Y cada vez que alguien insistía en guardar la ley escrupulosamente y que no era suficiente el sacrificio de Cristo, esto era como invalidar, menospreciar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Pablo expone en sus cartas que él escribió. Así que es algo muy interesante y, por supuesto, seguimos aprendiendo en este punto. 21. ¿Cómo ayudaron Bernabé y Pablo a que se tomara una decisión? Ellos oportunamente hablaron. No empezaron a pelear, ahí dice discutieron, pero en este contexto discutir también puede significar analizar a profundidad y llegar a un acuerdo. Ellos procedieron a contar las experiencias, milagros, cosas impresionantes que Dios había hecho mediante ellos dos entre los gentiles de las naciones que habían estado visitando. Juntando todo esto, ya en este punto los apóstoles y los ancianos estaban listos para evaluar la información y tomar una decisión que reflejara el punto de vista de Dios sobre la circuncisión. Y no está de más decir, hermanos, que el Espíritu Santo se manifestaba en sus reuniones de ellos, ya que en la carta que ellos escriben dice, no dicen ellos a nosotros y al Espíritu Santo, no, en primer lugar al Espíritu Santo y en segundo lugar ellos nos ha parecido bien la siguiente decisión y proceden a exponerla. Hoy la cosa no funciona de la misma manera. Hoy el Espíritu Santo no se manifiesta como pasaba en el primer siglo. Sin embargo, también interviene y actúa. Eso sí es importante decirlo. Parte A, 22 al 24. ¿Cómo imita el cuerpo gobernante, es decir, los 9 hermanos que están allá en Estados Unidos, en Warwick, Nueva York? ¿Cómo imitan los 9 hermanos a los apóstoles y los ancianos del siglo I? Bueno,
Sabemos que ellos se reúnen generalmente los días miércoles en las mañanas. Eso está publicado en algunas revistas. Y ellos se reúnen, buscan la guía de la palabra de Dios y ruegan Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen su punto de vista. A ellos se les transmite, se les brinda una agenda de cuáles son los temas a considerar. Generalmente, por todo lo que se ha publicado, podemos ver que esto incluye problemas en países con los gobiernos, por ejemplo, y en qué consisten esos problemas, cuáles son las objeciones, cuáles son en sí las discrepancias. Ellos tienen asesores, tienen ayudantes también, pero están también los ayudantes y están también los asesores, están los hermanos de los comités también. También está el departamento legal de abogados, que también les exponen las situaciones gubernamentales mejor, qué opciones tienen también, eso es muy importante, cuáles son las políticas actuales que se tienen. Y luego ellos consultan la Biblia, dice el párrafo, dan sus opiniones con franqueza, pero también con respeto. Ellos han reconocido con mucha humildad y con mucha modestia que ellos no son inspirados por Jehová. Eso es muy importante de entenderlo, porque algunos hermanos cuando leen las revistas dicen, esto viene del cielo, esto viene inspirado de Dios. Y hermanos, por favor no digamos cosas que van más allá de lo escrito. ¿Por qué? Porque lo que viene inspirado de Dios es la Biblia, los 66 libritos que tenemos en este momento en nuestro alcance. Pero ellos reconocen que, como tal, pueden equivocarse en temas de organización, en temas de doctrinas o explicaciones de versículos bíblicos o de procedimientos. Así que ellos no tienen temor a equivocarse, es lo que nos han dicho y enseñado, y que no están pidiendo una atención sobre especial. Muy importante de tomar este punto en cuenta, hermanos. Parte B. ¿Cómo demuestran los ancianos de las congregaciones que respetan el orden que Dios ha establecido? Un pequeño detalle, pero muy importante, que ellos tengan sus reuniones de ancianos. Los ancianos deben reunirse durante el año en algunas ocasiones para tratar temas de la congregación, y en ocasiones la sucursal les da instrucciones que deben reunirse para atender una determinada situación. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si pasa un año entero y no se reúnen nunca? Evidentemente no estarían respetando el orden que Dios ha establecido, ya que ellos tienen instrucciones de reunirse. También podríamos decir, no descuidan las reuniones del cuerpo de ancianos. Recuerde, ellos son un cuerpo de ancianos. Tales reuniones no son para debatir, ni para pelear, ni para imponer ideas personales, y el coordinador no es que él sea como el líder de los ancianos y que él los manda a todos y que él da órdenes a todos, sino más bien es nada más el coordinador del cuerpo. Pero no es que él sea el líder de la congregación o el que manda en la congregación. Ellos se reúnen como cuerpo, analizan la situación, por supuesto oran antes de reunirse, y también se les da una agenda y se espera que analicen la situación y que lleguen a una conclusión, según sea la situación. Repito, no es para pelear, no es para hacer sentir mal a los nuevos ancianos o que los nuevos hagan sentir mal a los que llevan mucha experiencia. Se trata de llegar a una decisión en conjunto. Otro comentario: si ellos no logran ponerse de acuerdo en su reunión de ancianos, pueden consultar a la sucursal o al superintendente de circuito. Y si la situación es tan insólita, como pasó hace algún tiempo, y no fue un corto tiempo, fueron décadas, con el tema de la barba, que las sucursales mandaban consultas. ¿Por qué? Porque dice la sucursal, si no logra llegar a, ni ellos logran encontrarle la solución o la respuesta a la situación, pueden escribir al cuerpo gobernante. Menciona aquí el libro.
El tema de la barba fue uno de esos temas. Durante muchas décadas se estaba planteando diferentes posturas, diferentes argumentos, etcétera, etcétera. Hermanos, este fue entonces el estudio del libro para esta semana. También nuestro resumen, considerando los temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esto haya sido de edificación, de instrucción. Recuerde, no nos estamos limitando a solo repetir lo que dice el párrafo y nos quedamos igual sin entender la situación. Estamos tratando de entender y de profundizar un poco más en lo que estamos considerando y cómo esto tiene un efecto en nosotros, en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Recuerden, pueden estar pendientes de las reuniones de entre semana de España y México que con la bendición de Jehová les estaremos haciendo llegar oportunamente.